mediante preguntas sumisas. Sevaya, prestando servicio. Uparikshanti, ellos te iniciarán. Te, a ti. Jnanam, en el conocimiento. Jnanina, los autorizados. Tattva, de la verdad. Darshina, videntes. Traducción del verso. Tan solo trata de aprender la verdad acudiendo a un maestro espiritual. Hazle preguntas en modo sumiso y préstale servicio. Las almas autorizadas pueden impartirte conocimiento porque han visto la verdad. Significado por Srila Prabhupada. El sendero de la comprensión espiritual es indudablemente difícil. El Señor nos aconseja por ello que acudamos a un maestro espiritual genuino que forma parte de la línea de sucesión discipular proveniente del propio Señor. Nadie puede ser un maestro espiritual genuino si no sigue este principio de sucesión discipular. El Señor es el maestro espiritual original y una persona que forma parte de la sucesión discipular puede comunicarle a su discípulo el mensaje del Señor tal como es. Nadie puede llegar a la iluminación espiritual mediante un proceso que él mismo haya manufacturado, como lo estilan farsantes necios. El Bhagavatam 6.3.19 dice, Dharman tu sat bhagavat pranitam. El sendero de la religión lo enuncia el Señor directamente. De manera que la especulación mental y los argumentos áridos no pueden ayudarlo uno a encontrar la senda correcta. Ni puede uno progresar en la vida espiritual mediante el estudio independiente de libros de conocimiento. Para recibir el conocimiento uno tiene que acudir a un maestro espiritual genuino. A un maestro espiritual de esa índole se le debe aceptar con plena entrega y uno debe servir al maestro espiritual como un sirviente ordinario, sin vanidad. Satisfacer al maestro espiritual autorrealizado es el secreto del avance en la vida espiritual. Las preguntas y la sumisión constituyen la combinación idónea para lograr la comprensión espiritual. A menos que haya sumisión y servicio, las preguntas que se le hagan al maestro espiritual versado no serán eficaces. Uno debe ser capaz de pasar la prueba del maestro espiritual, y cuando el maestro ve el deseo genuino del discípulo, automáticamente lo bendice con genuina comprensión espiritual. En este verso se condenan tanto la adhesión ciega como las preguntas absurdas. No solo debe uno oír sumisamente al maestro espiritual, sino que también se debe llegar a comprender claramente lo que él dice, con sumisión, servicio y preguntas. Un maestro espiritual genuino es por naturaleza muy bondadoso con el discípulo. Así pues, cuando el estudiante es sumiso y siempre está dispuesto a prestar servicio, la correspondencia del conocimiento y las preguntas se vuelve perfecta. Tat vidipanipatina paridasneva sevaya uparikshanti te jnanam jnaninas tattvadarshinaha. Tan solo trata de aprender la verdad acudiendo a un maestro espiritual. Hazle preguntas de un modo sumiso y préstale servicio. Las almas autorizadas pueden impartirte conocimiento porque han visto la verdad. Om Gyanati Mirandasya Ganandana Sakram Tanyena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manavustam Savitam Yena Bhutam Swayam Rupakadamayam Bhatati Swapadam Titam. Bueno, entonces estamos escuchando
Tengo que subir porque no se escucha. Eso se arregla todo antes. Bueno, entonces estamos escuchando acá el cuarto capítulo del Bhagavad Gita. Y acá estamos escuchando un tema muy importante, básico, ¿no? En el Bhakti Rasamrita Sindhu, la ciencia del servicio devocional, compuesto por Srila Rupa Goswami, él menciona que hay 64 principios de servicio devocional. ¿No? Y el primer principio es aceptar un maestro espiritual. O sea, en otras palabras, ¿no? Vida espiritual, o vida espiritual sin seguir, sin aceptar la autoridad del maestro espiritual, es inútil. Recuerdo que en una conferencia en la India, ¿no? Una gran conferencia grandes que tuvimos ahí, ¿no? Con miles de personas que venían a esos programas, ¿no? Entonces Prabhupada al fin, ¿no? Pidió preguntas. Entonces subió un hombre que empezó a hablar de Krishna, no sé qué, no sé. Entonces Prabhupada dijo, primero hay que aceptar un maestro espiritual. Y el hombre se sentó, ¿no? ¿No? O sea, quería como mostrar que sabía algo, ¿no es cierto? Que quería pasarse como el importante, ¿no? En realidad la vida espiritual se refiere a la entrega, ¿no? O sea que hay que entregarse, ¿no? Hay que entregarse, como se menciona acá, a un maestro espiritual, ¿no? Y hacer todo lo que dice el maestro espiritual, ¿sí? O sea, amoldar la vida alrededor de las instrucciones del maestro espiritual. ¿Se entiende eso? Sí, ¿no? Eso. Así como los monstruos Srila Prabhupada, ¿no? Cuando Srila Prabhupada se encontró con su maestro, por primera vez con su maestro espiritual, Bhaktisiddhanta Saraswati, ¿no? Bueno, te voy a agregar algo que Prabhupada decía que en esa época, cuando Prabhupada era joven, él decía, yo siempre fui líder entre mis amigos. Entonces, como Bhaktisiddhanta Saraswati, ¿no? Se ha vuelto muy conocido, muy popular en Bengala o en Kolkata, ¿no? Entonces todo el mundo hablaba de Bhaktisiddhanta Saraswati. Entonces los amigos también querían conocer la opinión de Srila Prabhupada. Y Prabhupada decía, no, yo no quiero ver, ¿no? Nadie nace de esta índole, ¿sí? Yo he visto tantos ¿no? Así llamadas personas santas que venían a mi casa, mi padre se nos invitaba, ¿no es cierto? Entonces, en este momento, Prabhupada también pertenecía al movimiento de Gandhi, ¿no es cierto? ¿No? Para lograr la liberación de los ingleses. ¿No? Entonces, Prabhupada estaba, ¿no? completamente metido en eso. Pero entonces al fin aceptó, ¿no? ver a Bhaktisiddhanta Saraswati. Y lo llevó un amigo, ¿no es cierto? Entonces se cuenta que cuando ellos entraron en el ambiente donde se encuentra Bhaktisiddhanta Saraswati, justo estaba hablando con un grupo de gente, ¿no es cierto? Entonces tan pronto que entraron, Bhaktisiddhanta Saraswati terminó de hablar, los miró y les dijo, oh, ustedes son dos jóvenes inteligentes, educados, inteligentes. ¿Por qué no llevan, ¿no? las enseñanzas de Chaitanya Mahaprabhu a Occidente y predican la lengua inglesa? Entonces Prabhupada no estaba acostumbrado, ¿no es cierto?, a escuchar algo así. O sea, él decía, no, pero primero tengo que ir a la India de las cosas del dominio inglés, ¿no? británico. Y porque nadie nos va a tomar muy en serio, por eso tenemos que hacer eso primero para que nos tomen en serio. Entonces Bhaktisiddhanta Saraswati, mire, refutó ese argumento, dijo, estos movimientos políticos son todos temporales, no tienen tanta importancia, están cambiando todo el tiempo, pero nuestra misión es mucho más importante. Entonces, ¿no? cuando ambos salieron, el amigo le preguntó a Srila Prabhupada, ¿y qué piensas, ¿no? de ese maestro? Y Prabhupada dijo, oh, yo pienso que el movimiento Chaitanya Mahaprabhu ahora está en muy buenas manos. ¿No? Se había quedado muy impresionado por Bhaktisiddhanta Saraswati.
Y se cuenta cuando, después de esto, Prabhupada siempre buscaba asociarse con los discípulos de Bhaktisiddhanta. O de ir ellos escuchaba las actividades de Bhaktisiddhanta Saraswati. Bueno, se quedó muy impresionado. Bueno, ese fue el primer encuentro. Y ya en el primer encuentro, en otras palabras, Prabhupada había sido instruido por su maestro espiritual. Entonces, a lo largo del tiempo, siempre se quedaba pensando, y pensaba, qué difícil va a ser esto, Aparte, él estaba involucrado tenía su farmacia y un montón de su propio negocio, ¿no es cierto? Después fue a vivir en otra parte de la India, para abrir su propia farmacia. ¿Sí dice farmacia? Sí. Entonces, hay un libro de una hermana espiritual mía, Mónica no está más. Ella compuso un libro así de entrevistas con personas que conocían Srila Prabhupada, Bhaktisiddhanta Saraswati, mismo antes que Prabhupada empezó a dedicarse a la misión del Srila Bhaktisiddhanta Saraswati. Y se cuenta ahí que una persona dijo, ese señor siempre está, cuando no hay clientes en su farmacia, siempre está leyendo libros, gordos, gruesos. Y cuando la gente entra a comprar algo, siempre les queda hablando de temas así, de los libros que estaba leyendo. Entonces, después de un tiempo, se conocemos, ahora tienen también el libro acá, la cosa, si la pago por Satsvarumas, ¿cómo se llama? Lilamrita, ¿no es cierto? Así que aprovechen de ese libro, ¿no es cierto? Son como 3 o 4 volúmenes, ¿no es cierto? ¿Ah? 3 tomos, sí. Es muy importante que lean esos libros, ¿no es cierto? Para conocer más y más la misión de Srila Prabhupada. Y mismo todos los problemas que tuvo Prabhupada también para comenzar. ¿Sí? Bueno, entonces después de un tiempo, Prabhupada ya estaba más involucrado, y empezó a tomar más parte con sus hermanos, inclusive se cuenta de que abrió un centro, el primer centro que Prabhupada abrió, ¿no es cierto? Pero no tuvo mucho apoyo, mucho interés. Entonces, llegó un momento y los negocios de Prabhupada también fueron, ¿cómo se dice? Decayendo, ¿no es cierto? Entonces, un día volvió a la casa y había empezado a leer Srimad Bhagavatam y hablarles a cierta gente que venía, ¿no es cierto?, a sus reuniones. Y un día no encontró el Srimad Bhagavatam. Estaba buscando el Bhagavatam en todas partes, ¿no es cierto? Entonces preguntó a la esposa, ¿y sabes dónde está mi Srimad Bhagavatam? Y ella dijo, sí, lo vendí para comprar chai. Chai. En la India, cuando uno viaja, en la India siempre escucha chai, 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 ¿no es cierto? Es té. Eso lo introducieron los ingleses en realidad, ¿no? Sí. Bueno, entonces, ¿cómo fue ahora? Bueno, entonces Prabhupada no se dio cuenta que, por la economía que se había yendo bajo, entonces la esposa quejando todo el tiempo, inclusive vendió el Bhagavatam. En ese momento se cuenta que Prabhupada tomó la decisión de irse a la casa y nunca más volvió. ¿Sí? Y de esa manera, Prabhupada comenzó a dedicarse más y más a la misión de su maestro espiritual. Empezó a publicar su revista, no recuerdo cómo se llamaba, era no estoy seguro si se llamaba Back to God. De todas formas, entonces, y siempre pedía consejos a sus hermanos espirituales, pero ellos no estaban muy inspirados, no estaban dando mucha inspiración a Srila Prabhupada. Inclusive un día cuando Prabhupada empezó a traducir a Srimad Bhagavatam, ¿no es cierto?, nos pedía ayuda de sus hermanos espirituales. Y uno de ellos le dijo, bueno, el Bhagavatam
hay muchos libros más que podemos traducir nosotros. ¿No? Y cuando empezó a hablar de ir a Occidente, ¿no? Sigue la instrucción de su maestro espiritual, ¿no? Empezaron a argumentar que ¿por qué tú? ¿Por qué no otro? ¿No? Y de esa manera Prabhupada empezó a separarse de sus hermanos espirituales. ¿No? Y empezó, cuando terminó la impresión del primer canto, ¿no es cierto? Prabhupada también decía, ¿no? Más libros que tenemos, más nos toman en serio, nuestro prestigio aumenta. Entonces, en el comienzo Prabhupada da mucha importancia, ¿no? A sus libros, a publicar libros. Entonces, de esta manera fue a ver a Srimati Muraji. ¿No? Srimati Muraji era una persona muy mayor ya en esa época, pero era dueño de muchas empresas, y una de esas empresas era que ella tenía barcos también, ¿no? Entonces, él fue a verla, ¿no? Prabhupada publicó, terminó de publicar su Bhagavatam, empezó a vender los Bhagavatams, ¿no? Iba a personas así, adineradas, para colectar, ¿no es cierto? Y de esa manera también le había dado un Bhagavatam, ¿no? Bhagavatam a la Srimati Muraji, porque era devota de Krishna, ¿no? Entonces un día Prabhupada fue a verla, ¿no? Para pedir ayuda para irse a Estados Unidos, ¿no? Y otro punto también fue que en la época de Bhaktisiddhanta Saraswati, Inglaterra era el país más poderoso del mundo, ¿no? Tenían colonias en todas partes del mundo. Sí, la lengua inglesa se ha vuelto como la lengua internacional prácticamente. Todavía lo es. Y de todas formas, ¿no? Entonces, cuando él se acercó, le pidió ayuda para cruzar el océano, ella dijo, pero Swami, eres demasiado viejo ya, ¿no? Y si te pasa algo ahí, ¿quién te va a ayudar? ¿No? Entonces, pero Prabhupada insistía, empezó a sentarse al otro lado de la calle, la oficina de la señora, ¿no? Cantando Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare, ¿no? Y se cuenta que los empleados de la empresa, ¿no? Se empezaron a volver nerviosos. ¿Puede ser nervioso? ¿No? Swami está ahí cantando, ¿no? Haga algo, señores, por favor, haga algo. Entonces, por fin, ¿no? Nos dejaron entrar otra vez y ella se comprometió a darle un pasaje para cruzar. Sí, bueno. Entonces, no se cuenta que Prabhupada viajaba con un montón de cajas de Bhagavatam. Ayer escuché, ¿no? Malathi dijo en una charla acá que eran 20 cajas, ¿no? ¿Recuerdan eso? 20 cajas de Bhagavatam. ¿Sí? Entonces, ¿no? Prabhupada empezó a viajar y en el viaje, ¿no? Las personas que ya han viajado a barco una vez a larga distancia saben que es muy incómodo, ¿no? No sé cómo se llama. La marea, ¿no es cierto? El barco se va moviendo todo el tiempo. No es como cuando uno vuela, ¿no? Y uno ya está en unas pocas horas en su destino, ¿no? Así que viajar en barco es muy, muy austero, ¿sí? Y bueno, la mayoría de la gente siempre comienza, ¿cómo se dice? Vomitar y todas esas cosas, ¿no es cierto? Se vuelven bueno, entonces ya Prabhupada viajando, ¿no? Y tuvo 2 ataques de corazón. ¿No? Otro más tuvo en Estados Unidos, ¿no? Pero Prabhupada decía, si hubiera habido otro ataque de corazón, seguro que hubiera dejado el cuerpo, ¿no es cierto? Y después de esto, de repente el océano, la mar, se vuelve tranquilísimo, ¿sí? ¿No? Entonces cuando ya llegaron a Estados Unidos, a Boston, ¿no? La esposa del capitán le dijo a Prabhupada, bueno, ¿por qué no viaja más con nosotros? Así, ¿no? El mar parece que se calma cuando usted está a barco, ¿no? Y después cuando llegaron, ¿no? A Boston primero, antes Nueva York, llegaron a Boston. Y ahí, ¿no? La capitana y la esposa lo llevaron a cosas, dejaron, salieron del barco, ¿no? Y ellos querían mostrarle cómo era Estados Unidos, ¿no? Y después de esto, Prabhupada escribió un poema, ¿no? Un poema largo, se encuentra también en el libro de canciones de Achyutananda, no sé si conocen ese libro todavía, ¿no? Bueno, entonces ahí, ¿no? Prabhupada está diciendo que, bueno, Krishna, ¿por qué me traíste acá?
tan difícil acá, tan extraño todo acá, ¿no? Aparte si empiezo a hablarles de los 4 principios, de no comer carne, no intoxicación, no sexo ilícito, no juego de azar, me van a decir, ¿por qué no vuelves a tu país? Entonces, de esta manera, ¿no? Pero Pablo dijo una cosa, ¿no? una canción de Pablo, let me try anyway. De todas maneras, déjame tratar, ¿no? Eso fue una cosa muy importante. Recuerdo que Pablo decía, cuando uno hace un paso hacia Krishna, Krishna se acerca 100 pasos. ¿No? O sea, todo depende de nuestro esfuerzo. No basta en solo, estar ahí, ¿no? Pintarse la nariz con tilak y todo eso, ¿no? Sino que hay un esfuerzo, ¿no? Hay que, hacer algo, ¿no es cierto? Como dice acá en el Bhagavad Gita, el verso, para complacer al maestro espiritual. ¿Sí? Entonces, inclusive, le preguntaron una vez a Srila Prabhupada, ¿no? Si no se había sentido muy solo, mucha separación, ¿no es cierto? Y Prabhupada respondió, en realidad siempre me sentía acompañado por mi maestro espiritual. ¿No? Hay 2 formas de asociarse con el maestro espiritual, ¿no? Uno Vapu, ¿no? Tiene una asociación personal aquí como la estamos teniendo nosotros ahora acá, ¿no? Con la presencia física del maestro espiritual, ¿no? Y otros Vani. Vani, ¿no? Es la instrucción del maestro espiritual, ¿no? Y esa asociación así como física, ¿no? Personal, es algo que normalmente no se tiene mucho con el maestro espiritual, ¿no? Empieza cuando los maestros espirituales tienen muchísimos discípulos. ¿No? Entonces esas oportunidades se prestan rara vez, ¿no? Tengo un hermano espiritual que tiene miles de discípulos, ¿sí? Y todavía quieren ser iniciados los devotos, ¿no? ¿Sí? Aunque hay prácticamente no contacto, ¿no? Cuando lo escriben reciben un formulario, ¿no es cierto? Pero aún así, ¿no? Quieren ser, ¿no? Sus discípulos. Bueno, de todas formas, ¿no? Entonces, ¿no? Eso se refiere a Vani, ¿no? Vani, Prabhupada sentía la presencia de su maestro espiritual. Inclusive Prabhupada explicaba muchas veces que Vani, ¿no? Es aún más íntimo, más conectado, ¿no? Más conectado. ¿Sí? Cuando viene el maestro espiritual, ¿no? La relación Vapu, ¿no? Los discípulos comienzan a cocinar para el maestro espiritual, le llevan el kitri, ¿no? ¿No? Y juego de zanahoria y todo eso, ¿no es cierto? Llevan la ropa para lavar, arreglan la cama y todo eso, limpian el cuarto y todo eso, ¿no es cierto? Pero menos y menos el maestro espiritual viene, ¿sí? ¿No? Porque hay tanto que hacer, ¿no? Especialmente cuando son sannyasis, no tienen obligación de viajar todo el tiempo, ¿no? Inclusive hay reglas como no quedarse más de 3 días, ¿no? Bueno, Pablo no lo hacía porque era muy misericordioso, no sé, ¿no? Pero hay unas reglas muy estrictas, ¿no? Entonces, de esta manera, lo recuerdo también en el comienzo del movimiento, ¿no? Cuando nosotros fuimos iniciados por Srila Prabhupada, lo vimos muy poco también, ¿no? Una vez, 2 veces al año, Prabhupada venía a Londres normalmente, también a Suecia, a París y todos esos lugares. Y siempre viajamos a verlo Prabhupada ahí, ¿no? Pero, y también escribimos cartas a Srila Prabhupada. Y Prabhupada insistía que le escribiéramos, ¿sí? Con preguntas, ¿no? Todo eso. Entonces, inclusive a veces Prabhupada preguntaba, ¿por qué no está escribiendo tal y tal? ¿No? ¿Cómo está? ¿No? Todo eso. Entonces, pero después llegó una carta, ¿no? Del secretario de Srila Prabhupada que decía, bueno, por favor no le escriben más a Srila Prabhupada y tratan de solucionar sus problemas o sus preguntas con las autoridades locales, ¿no? Entonces, ¿no? Ahí eso fue porque, Prabhupada empezó a tener más y más discípulos en todas partes, ¿no? En el comienzo tenía pocos discípulos, ¿no? Y en una época todo el mundo conocía, todos los devotos, ¿no es cierto? Todos los devotos se conocían, o sea, inclusive de fotos, lo que sea, pero se conocían porque había pocos devotos, ¿sí? Entonces después de un tiempo, ¿no? Como empezaron a abrir más y más templos en todas partes del mundo, ¿no? Ya Prabhupada, ¿no? Delegaba responsabilidades a sus devotos mayores,
introdujo el GBC al movimiento, ¿no? Primero eran secretarios regionales, después más estableció como el cuerpo gubernamentalisco, no sé. Inclusive Pava decía, ellos deberían ser como los perros guardianes de ISKCON, ¿no? Sí, ¿no? Eso Pava nos instruyó así. ¿No? Los GBCs tienen que viajar todo el tiempo, ¿no? Veían, ¿no? Para chequear la condición de los templos, ¿no? Y también inclusive mandar devotos ahí, o devotos ahí para allá, o todo eso. Sí, bueno, eso, ¿no? Entonces, de esta manera, ¿no? Bueno, fue cada vez más difícil, ¿no? De tener la asociación de Srila Prabhupada. Inclusive al comienzo salíamos todos a caminar con Srila Prabhupada. Todos los devotos salían, corrían tras Srila Prabhupada cuando salían. Pero después de un tiempo, eso fue también restringido, ¿no? Solo Prabhupada trataba solo con devotos que llevan grandes responsabilidades, presidente del templo, algo por el estilo, o GBCs, ¿no? Todo eso, ¿sí? Bueno, entonces, ¿no? Parecía como Prabhupada estaba como alejando cada vez más físicamente, ¿no? ¿Sí? ¿No? Veíamos a Prabhupada de lejos, ¿no? Entre muchos devotos, veíamos a Prabhupada sentado en la Vyasasana, ¿sí? Eso. Y inclusive, bueno, en esa época no existía el internet, ¿no es cierto? No existía WhatsApp, no sé qué más, ¿no? Y bueno, ¿no? Y entonces cada tanto nos llegaba una clase de la Prabhupada, ¿no? Mandaban unas cintas, ¿no? O un vídeo, ¿no? Era todo blanco y negro, no color todavía en esa época, ¿sí? Bueno, entonces, de esa manera, ¿no? Prabhupada esperaba que sus devotos mayores aceptaran más y más responsabilidad, ¿no? Entonces, de esta manera, y Prabhupada, ¿no? Les daba instrucciones a ellos, y ellos, ¿no? Se fueron responsables para llevar las instrucciones a cabo, ¿no es cierto? ¿No? Por ejemplo, con la distribución de libros, ¿no? En esa época recuerdo cuando se hacían festivales como Ratha Yatra, algo por el estilo, ¿no? Y mandaron reportes a Srila Prabhupada, ¿no? Prabhupada tenía ciertas prioridades, ¿cómo es eso? Esperaba cierta información acerca de, ¿no? Cuántos devotos se hicieron ahí, ¿no es cierto? Cuántos libros se distribuyeron, cuántos templos abrieron, ¿no es cierto? ¿No? Eso. Y sabieron mucho ustedes. Mismo acá, cuando comenzamos acá, ¿no? Tenemos varios templos acá, ¿no? Menaka y Atmarama se fueron a Córdoba, ¿recuerdan? ¿No? Había un templo que abrieron, había un templo en Rosario, había un templo Bahía Blanca, no sé, en Mendoza, ¿sí? Y también abrimos un templo en Montevideo, ¿no? Y también fuimos por primera vez a Asunción y Ciudad del Este, ¿no sé? Eso, ¿no? Bahía Blanca, sí, ¿no? Estaba Ayama ahí, ¿no sé? Sí, ¿no? Ayama estaba ahí. Ayama no, yo lo invité. ¿Ah? Yo invité, dijo que iba a venir. Yeah, okay. Y todo se daba cuenta, se daba vuelta alrededor de la distribución de libros. ¿Sí? Recuerdo en Alemania también tuvimos un programa, ¿no? Eran dos cosas que hacíamos, ¿no? Hacer devotos y distribuir libros. ¿No? Y se hacía mucha gente, se hacían devotos. En esa época los devotos eran todos jovencitos, no había gente así mayor. La única persona mayor fue Srila Prabhupada. ¿No? Y hoy conté eso muchas veces. Una vez le hice una entrevista a Srila Prabhupada. ¿Por qué sus discípulos son todos jóvenes, tan jóvenes? ¿No? Y Prabhupada dijo, porque son más inteligentes. ¿No? Y a veces Prabhupada me decía, porque en realidad son más como han dejado muchas cosas. ¿Sí? O sea, son muy desapegados. O sea, ¿sí? Porque en esa época cuando Srila Prabhupada vino a Occidente, había todo como una, no sé cómo es en español, como una onda, ¿sí? Una onda, ¿sí? Es una moralidad, ¿no? Había muchos jóvenes que estaban buscando una alternativa al materialismo, ¿no? Buscando un sentido más profundo en la vida, no sé. Y de esa manera, cuando Prabhupada vino a Occidente, parecía como que Chaitanya Mahaprabhu le había preparado el terreno, ¿sí? ¿Sí?
Y por eso muchos jóvenes se vuelven, dejando todo, ¿no es cierto? Por ejemplo, había un devoto que era el padre era millonario, ¿no? Entonces se había vuelto devoto, había dejado todo, el padre estaba muy, no sé cómo se dice, preocupado, ¿no? Que su hijo se había ido, ¿no? Inclusive fue a hablar con Prabhupada, el padre, ¿no? Entonces Prabhupada dijo, bueno, yo no puedo decir nada, es la decisión de su hijo, ¿no? Entonces el padre le ofreció 1 millón al hijo, ¿sí? Le ofrecía $1 millón, se iba a volver, ¿no es cierto? Y el hijo no quiso aceptar. ¿Ah? Hoy en día ya, bueno, ¿no? Ya ¿no? Un poco diferente, ¿no es cierto? Pero en esa época el movimiento era más, ¿cómo se dice? No sé cómo dice, era más aventurero, ¿sí? Mucho más aventurero, ¿no? Inclusive Pablo le decía a alguien, bueno, tú te vas a Hong Kong ahora mismo, ¿no es cierto? Y tú te vas, no sé, a Sudamérica, ¿no? Nada más era el único GBC acá en Latinoamérica, en esa época. Sí. Y mandó a alguien a Sudáfrica también, ¿no? Sí. Y increíblemente, ¿no? Ellos fueron y realmente hicieron cosas, ¿sí? Se manifestaron los templos, todo esto, comenzaron muy simple, solo con lo necesario, ¿no? Pero en esta época nuestro ingreso era de distribución de libros. Y cuando los devotos salían a Sankirtan, entregaban todo, ¿sí, señor? No se guardaban nada, ¿sí, señor? ¿No? Un porcentaje, no sé qué. ¿Sí? ¿No? Y de esta manera, ¿no? todo empezó a crecer, ¿sí? Mismo los grandes templos, ¿no? Que existen todavía hoy, no sé, ¿no? Por ejemplo, como el templo en Nueva York, no sé si está todo bien, ¿no? Todo Sankirtan. ¿Sí? En Francia también, Nueva Mayapur, ese castillo que tienen ahí, ¿sí? Y muchos otros, mismo Chicago también, que tienen ahí un templo grande, ¿sí? ¿No? Eso fue todo Sankirtan, ¿no? Y Pablo insistía, más. Cuando leían el resultado de Pablo, Pablo decía, dóblenlo. Después le llevaron otra vez y Pablo dijo, dóblenlo. ¿No? Y los devotos estaban en éxtasis, ¿no? Satisfaciendo a Srila Prabhupada, ¿no? Todo se ha vuelto alrededor de la satisfacción de Srila Prabhupada, complacerlo a Srila Prabhupada, ¿sí? ¿No? Y bueno, esto seguía, ¿no? Prabhupada seguía traduciendo libros, ¿no? En el comienzo Prabhupada nos dio, ¿no? El libro Krishna, porque no había estado seguro si iba a llegar hasta el 10º canto de Srimad Bhagavatam, ¿sí? Después nos dio también las enseñanzas de Chaitanya Mahaprabhu. Lo tienen acá también, ¿no? Sí, bien, sí. Ese día. Porque Pablo no estaba seguro si iba a poder traducir todo el Chaitanya Chaitamrita, ¿no es cierto? Y también nos dio un resumen, en realidad es un resumen del Bhakti Rasamrita Sindhu. ¿Sí? En realidad el libro, ¿no? Es más extenso todo. Pablo nos dio un resumen, ¿no es cierto? Así que y la presencia, ¿no? De Srila Prabhupada, ¿no? Era como la inspiración para todos. ¿Sí? ¿No? Se dice que un maestro espiritual, ¿no? Las cualidades, se mencionan 2 cualidades en un verso, ¿no? Dice, Tat Vijanatam Sagurumi Vavigachit Samat Pani Shrotyami. Eso significa las 2 cualidades del maestro espiritual deben ser que es una persona que tienen profundas realizaciones, ¿sí? Básicas, védicas, ¿sí? de las escrituras. Y la otra cosa que es, está dando el ejemplo. Mismo está siguiendo todo ese proceso, ¿no? Y está dando un ejemplo, ¿no? Y de esa manera, ¿no? Prabhupada era como la inspiración, ¿no? Porque Prabhupada hacía lo que decía, no era alguien que nos enseñaba algo y después desaparecía, nadie sabía qué pasaba a nosotros, ¿no? Así como cuando fuimos al colegio, cuando fuimos chicos, al colegio, ¿no? Recuerdo cuando llegamos a las últimas clases ahí, empezamos a fumar, ¿no? Y los profesores siempre nos prohibían fumar, no fumar, ¿no? Pero el aula, como es el cuarto de los profesores, en las pausas, como es, ¿no? Era una nube de humo. Sí.
Así que esto no es, ¿no? Sino que nosotros necesitamos ejemplos, ¿no? Nosotros debemos aprender a ser ejemplares, ¿no? Mismo estuvimos hablando de esto, como cuando se quiere atraer gente nueva, ¿no? Los devotos mismos tienen que ser ejemplares, ¿no? Por ejemplo, levantarse temprano, ¿no? ¿Cómo podemos inspirar a la gente nueva a levantarse temprano, a atender Mangalati si nosotros mismos no lo hacemos? ¿Sí? O cantar las rondas, ¿no? ¿No? Seriamente cantar las rondas, ¿no? Evitando las ofensas, ¿no? Para ser exitosos, ¿no? En el canto de los santos nombres, todo esto. Y leer los libros de Srila Prabhupada, ¿no? Los libros de Srila Prabhupada, ¿no? Hoy en día hay muchos otros libros, ¿no? En realidad esos libros de Srila Prabhupada son nuestros libros más importantes, ¿no? Prabhupada ha sacrificado todo para darnos esos libros. Y esos libros eran tan importantes a Srila Prabhupada, ¿no? Hay un video donde muestran los últimos momentos de la vida de Srila Prabhupada, ¿no? Estaba en Vrindavan y ya no podía moverse, ¿sí? Se quedó en cama. Los devotos tenían que moverlo a veces así, pero seguía dictando sus significados, ¿no? Del Srimad Bhagavatam, ¿sí? ¿no? Ese video es muy importante, muy impresionante, ¿sí? O sea, hasta el último momento, él estaba siguiendo la instrucción de su maestro espiritual, ¿sí? De predicar, ¿sí? Dar sus significados en inglés a los textos de Srimad Bhagavatam, ¿no? Así, eso, ¿no? Fue el ejemplo que dio Srila Prabhupada, ¿no? Toda la vida, toda la misión de Srila Prabhupada estaba basada en la instrucción que ha recibido de su propio maestro espiritual. Así que esto debemos entender muy bien, ¿no es cierto? Y estudiarlo muy bien. Debemos leer mucho los libros de Srila Prabhupada, ¿no? Cantar lo más rondas posible y leer los libros de Srila Prabhupada lo más posible. Por eso es muy bueno hoy en día que hay muchos seminarios acerca, ¿no? Sobre los libros de Srila Prabhupada, Bhakti Shastri, no sé qué más, tantas cosas, ¿no es cierto? ¿Sí? Eso es muy importante, ¿sí? Debemos volvernos expertos en los libros de Srila Prabhupada, ¿no? Prabhupada esperaba eso, ¿sí? ¿No? Aparte Prabhupada quería, ¿no? Bueno, realizar lo que Chaitanya Mahaprabhu había predicho, ¿ya? Que el movimiento, bueno, un día, ¿no? En el futuro, en todos los pueblos y aldeas, ¿sí? Se iba a escuchar los santos nombres, ¿sí? Y cuando se dice algo así, supongo que hay devotos. ¿Quién canta Hare Krishna? ¿No? Que devotos en todas partes, ¿sí? En todas las aldeas y todos los, ¿cómo se dice? Valles y todas las aldeas, ¿sí? Y debemos contribuir con algo para esa misión de Srila Prabhupada, ¿no? No basta en quedarse en casa y, bueno, Hare Krishna, ¿no? Sino que hay que contribuir con algo a la misión de Srila Prabhupada. Y si uno mismo no puede seguir a distribuir libros, asistir a la distribución, ayudar a los que lo hacen, o asistir a las actividades del templo y todas esas cosas, ¿sí? Es muy importante que contribuimos con algo importante para la misión de Srila Prabhupada, ¿no? Yo he contado muchas veces que cuando uno viaja en la India, pues los templos en la India, ¿no? Normalmente tienen grandes contenedores, ¿sí? Ante el altar, ¿no? Porque es una costumbre en la India, cuando la gente va a los templos, siempre llevan como algo para donar, ¿no es cierto? Sea boga o dinero o otras cosas, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿No? Es una costumbre, ¿no? Y en la misma forma, ¿no? Mismo en algunos templos tenemos lo mismo. Claro que son templos donde van muchos hindúes, ¿no? Pues los occidentales no están siguiendo ese principio normalmente, ¿no? ¿Sí? Así que esto, ¿no? Lo debemos entender muy bien, lo que es la misión de Srila Prabhupada. Y en realidad no solo los devotos que son discípulos iniciados por Srila Prabhupada, ¿no? Sino en realidad todos los miembros del ISKCON, ¿no? Deben ver a Srila Prabhupada como maestro espiritual, ¿sí? ¿No? Como Shiksha Guru, ¿no? Shiksha Guru, ¿no? Guru como es instructor, ¿no? Instructor, ¿sí? Eso, ¿no? Así que, ¿no? Algunos son discípulos Diksha,
Sri Prabhupada y otros. Hare Krishna. Siempre cuando estoy acá comienzo con el micrófono. Está falseando. Yeah, es que no lo hacen antes. Eso es como hay que prepararlo antes. ¿Sí? No en medio de las clases. Bueno, no voy a extender innecesariamente. Quizás alguna pregunta, algún comentario. Sí. Sí, Maharaj, gracias. Habló recién de la predicción de Chaitanya Mahaprabhu, de que el movimiento sigue estando por todo el mundo. Ya. Eso se dice que se inició una edad de oro con la llegada de Chaitanya. ¿Cómo? Se dice que se inició una edad de oro dentro de Kali Yuga con la llegada de Chaitanya Mahaprabhu, ¿verdad? Quería si puede hablar sobre eso. Bueno, esa es la predicción. Entonces, tarde o temprano se va a manifestar más y más, ¿no? En algunos lugares en el planeta está pasando eso, en otros no tanto. ¿Sí? Porque acá, por ejemplo, en Argentina falta mucho. ¿Sí? Pero no estamos invitando a todo el mundo a contribuir, a hacer algo. ¿Sí? Ya no estoy tan involucrado acá. Antes yo vivía acá en Argentina, pero ya no. ¿Sí? Acá hubo una época de oro. ¿Ya? Cuando ustedes estaban, ¿se acuerdan? ¿Te respondí la pregunta? Gracias, Maharaj. Hare Krishna. Sí, recién con el grupo de Jaina fuimos 9 hasta acá, hasta Plaza Mafalda, que queda 8 cuadras, y tuvimos un montón de invitaciones. Qué bueno. Distribuyó un libro. Jai, Hare Krishna. Y había ¿Cuántos fueron? 9. 9. ¡Pah! Jai, Hare Krishna. Muchas gracias. Tuvimos un montón de invitaciones para el templo, mucha gente. Acá están los canales, hay el canal 9, así que yo les distribuí a canal 9, también invitación a mi productor que cumple años. Entonces se pasó por abajo, le dejé ahí en el canal. Así que estuvo re lindo, además fue muy lindo la parte de que estaba Federico con los rollers. Y había ¿Quién? Federico, un devoto. Un devoto que tiene patines. Que fue con rollers. Y entonces había rollers para patinar. Ah, sí. Sí, y había un nene y jugaba con los rollers y le dimos invitación al padre, al abuelo, a la madre, al otro hermanito. O sea, muchos chicos y muchas familias y tuvimos un montón de invitaciones. Y como están todos vivos por acá, a 8 cuadras son de acá del barrio, de colegiales, entonces como pueden venir, nos invitar a la fiesta a todos, entre todos nos invitamos a la fiesta del domingo, mañana a las 5, así que fue muy lindo estar ahí. Qué lindo, sí. No, ya vamos a empezar. Solo invitaciones y estar aquí. Tenemos un nuevo harinamero. Sí, está empujando a Harinam en todas partes, ¿no? Este no me conocía cuando era chiquitito, ¿no? 7 años, ¿no? Y empezó a venir al templo y se quedó ahí, ¿no? Y después ¿cómo se dice? Espumó, ¿cómo se dice? Desapareció. ¿Sí? Y ahora hace poco volvió, con ganas de hacer Harinam en todas partes, ¿no es cierto? ¿Sí? Ya, así que esperamos que venga más de esta estirpe. ¿Cómo se dice? Sí, necesitamos devotos nuevos. ¿Sí? He visto a veces cuando vienen devotos nuevos y están inspirados, mismo los antiguos también se inspiran a ver los devotos nuevos. ¿No es así? ¿Ya? En la sangre nueva. Sangre nueva. Somos como los mamitas.
Sí. ¿Quieres decir algo? Maharaj, gracias por su clase. Pensaba en este texto tan lindo que escuchamos muchas veces. Si usted puede... ¿Qué texto? El Bhagavad Gita, el Tat Vidhi Paripratana. Si puede explicar un poco más cómo se manifiesta en el discípulo, hacer preguntas de forma sumisa, cómo se demuestra esa sumisión, cómo es esa actitud para preguntar. Yo tengo muy mala experiencia con eso. En relación con Prabhupada. Prabhupada muchas veces me dio cosas. Sí, una vez un devoto me presentó ante Prabhupada porque había hecho algo. Entonces Prabhupada dijo, hago una pregunta. Entonces justo Prabhupada había iniciado una devota, dándole el nombre de Durga, algo por el estilo, no recuerdo, ¿no? El nombre. Entonces yo le pregunté a Prabhupada, ¿no es un nombre de Maya esto cómo no? Prabhupada dijo, ¿no te gusta el nombre? Sí. Así que lo mismo en la presencia de Prabhupada, automáticamente uno adoptaba una actitud muy diferente. Digo, cuando Prabhupada venía a visitarnos, nadie hablaba en voz alta. Y Prabhupada no le gustaba que golpeaban mucho las puertas tampoco. Entonces empezamos a enseñar a los devotos cómo cerrar las puertas, así sin hacer ruido. Y los niños que gritaban se llevaban a otra parte. Y Prabhupada era muy consciente también de la limpieza. ¿Sí? Siempre decía, hay que limpiar esto, hay que limpiar esto. ¿Sí? Y Prabhupada les enseñaba que la limpieza es próxima a la divinidad. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Cleanliness is next to godliness. ¿Cómo se traduce eso? La limpieza es como previa a la divinidad. ¿A la qué? A la divinidad. A la divinidad. Nos acerca a lo divino, puede ser. La limpieza nos acerca a lo divino. Nos acerca a lo divino. Está a un paso de la divinidad. ¿Así se traduce? La frase es, la limpieza está a un paso de la divinidad. Yeah. Esa es la frase. Yeah. Decía Prabhupada que no éramos fanáticos en nada, solo éramos fanáticos en la limpieza. Siempre decía que no éramos fanáticos en nada, solo fanáticos en la limpieza. Hágalo. Sí. Bueno, entonces eso, ¿no? Con respecto a lo que estaba... Es una de las primeras devotas acá, ¿no? ¿No fue? Menaka, ¿no fue una de las primeras devotas, ¿no? ¿En qué año? Sí, por el 80, 1983. Ella vino en el 83. Ah, ya. Ya. Sí, claro. Era una super sanketanera en una época. Sí. En esa época casi todos salían. ¿Ah? En esa época casi todos los devotos salían. Todos hacíamos sangre, pero... Bien. Aunque estaban ocupados en otros servicios, 2 horitas por lo menos salían a Sankirtan. Pero el Sankirtan era todo el mundo. Entonces, creo que el Shakti que había en ese momento era muy fuerte. Los devotos siempre muy contentos. Sí, Y ahí está el secreto. inclusive el Pujani me acuerdo que alguien lo reemplazaba y tenía que hacer el mediodía. Sí. Y después volvía y decía, el Pujani al otro día. Todo el mundo experimentaba. ¿Sabe? ¿Inspira a los demás? Usted inspiraba. Usted inspiraba al santo. Bueno, Una Quiero hacer pregunta. algo. sí. Que nosotros tenemos, yo veo que vienen muchos devotos nuevos. ¿Cómo? No entendí. Vienen muchos devotos nuevos, muchos jóvenes. Ajá. Los domingos siempre hay varias personas nuevas, todos los domingos. El problema que tenemos es que
¿No qué? No tenemos estructura. Estructura. Para que se queden a vivir en el templo, para que se involucren en el servicio. Entonces, gente nueva siempre hay, pero no tenemos, hay muy poco de devotos viviendo en el templo. Estamos en un momento de quieto, ¿no? No hay sal, No hay un comandante. No hay un comandante. Es como se quedó todo parado en ese momento. Y gente nueva viene, pero no hay nada más. No podemos atraerlos, no podemos involucrarlos. ¿Qué nos puede decir? Antes la estructura era diferente, ¿no? Cuando venía gente nueva, había devotos en el templo que se preocupaban de ellos. Yo mismo hice un servicio así, hace muchos años, antes de venir a Argentina. Hare Krishna me dio el servicio, líder de pactas, y me empezaron a mandar nuevos pactas en los templos. Teníamos un programa central. ¿Sí? Yo los levantaba en la mañana, los despertaba, los llevaba, ¿no? Después de pasarme en la mañana salimos a la calle todos. Una persona nos donó un van, ¿sí? ¿Un van? No sé. Minibus, ¿no? Para salir con los bhaktas, para hacer harinam, enseñarles cómo recibir libros y todas esas cosas. ¿Sí? Y domingo siempre venía el líder de Sankirtan y me preguntaba, ¿puedo llevarme a alguien ahora? Hoy, ¿no? ¿Hay una que puedo llevarlo? ¿Se entiende lo que digo? Sí, Sí. Yeah. Hare Krishna. Sí, otra pregunta. Lo que se hizo acá en este templo, no sé si estaba dentro, si estaba, pero se preguntó si en eso nuevo, por primera vez, y después se juntaron todos del rincón. Todos los domingos se juntan acá, la gente nueva se junta como 15 personas y hay un devoto, una devota, hay varios devotos que se encargan Qué bueno, cada domingo ya. de explicarle todo. Así es. Sí, lo hacemos. Y invitarlos a quedarse en el templo un fin de semana por lo menos. ¿Se entiende lo que digo? La devota lo hace una vez por mes, ¿no? ¿Ah? Sí, una vez por mes hacemos fin de semana en conciencia de Krishna. Y vienen devotas y se quedan y participan del programa. Y ahora con Mantramurti y Prabhuchitra lo están haciendo los devotos también. Una vez al mes. Háganlo. Qué bueno, ya. Entonces no dije nada. Ya están en el proceso. Sí. Con Food for Life somos más de 45 personas que vamos Harinam y Food for Life y tuvimos 300 platos de comida vegetariana acá en Casa Borrego. Así que invitaciones, Harinam, Prasadam, alimentamos a mucha gente. Ok, Jai, ¿está todo bien entonces? Hare Krishna. Bueno, terminamos. ¿Hasta qué hora es la clase? ¿A las 8? ¿Cómo? ¿Para qué estás haciendo esto? Voy a subir en YouTube Ah, ya. para que sea accesible. ¿Tú también? Esto es para la página de Facebook de ISKCON Buenos Aires. Se transmiten todas las clases de los maestros espirituales. Bueno, espero que cumplí. Srila Prabhupada, ¿qué? Jai, nos vemos mañana, ¿no? Hoy es sábado, ¿no?